cadenas romperse, montañas moverse. He visto las enfermedades desaparecerse. He visto... El pueblo unido jamás será vencido, gloria a Dios. Dios los bendiga, gracias nuevamente. Y saben que los amo mucho en el amor del Señor. Gracias, don Pedro, por estar dispuesto. Gracias, pastor, por su confianza. Y a todos los que vienen a la iglesia a congregarse fielmente todo el tiempo, gloria a Dios. Saben que aquí tienen, aparte de un hermano en Cristo, un amigo, gloria a Dios. Un aplauso al Señor y por estarlo con nosotros. Dios bendiga a Pablo. Dios les bendiga a todos. Vamos a estar puestos de pie. Gracias, Señor. Y vamos a coger nuestras Biblias. Aleluya. Bendito sea la gloria de Dios. Y adoramos a Jesús. Gloria a Dios. Voy a predicar hoy en Hechos capítulo 3, versículo 6. Aleluya. Hechos capítulo 3, versículo 6. Gloria a Dios. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. La palabra de Dios dice en Hechos capítulo 3, versículo 6. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Vuelvo y repito. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Gracias, Padre. En esta tarde vengo a predicar tu palabra, Señor Jesús. Permite que cada palabra que salga de mi boca seas tú el que esté hablando, Señor. Cada palabra que seas tú, Señor Jesús. Permite que cada persona que esté aquí, Señor, tú le puedas ministrar y hablarle, Señor Jesús. Si hay alguno que esté endemoniado, yo sé que te le mama macande le va y saca mamá y taicata y llama socoto la base que manda la vacunta era machaita. Yo declaro libertad ahora mismo en el nombre de Jesús. Si hay alguno que está enfermo, en el nombre de Jesús declaro sanidad. Que mientras yo esté predicando, Señor, tú puedas poner las manos sobre ellos en el nombre de Jesús y ellos puedan sentir la unción y el poder tuyo en esta tarde, Señor, en el nombre de Jesús. Glorifícate, Señor, en esta hora, Padre mío, aleluya. Mi alma te adora, mi alma te alaba. Se pueden sentar. Gloria al Señor. Hoy voy a predicar bajo el tema caminando bajo la unción y el poder de Dios. Porque en esta tarde yo voy a tocar 3 puntos en esta predicación. Porque lo que está pasando es que cuando nosotros hablamos de caminar bajo la unción y el poder de Dios, hay muchas personas que malinterpretan lo que es caminar bajo la unción y el poder de Dios. Y hay cosas que se están infiltrando en las iglesias y las personas piensan que es el Espíritu Santo de Dios quien se está moviendo. Pero no es así. El primer punto que voy a predicar hoy es que voy a hablar sobre personas que no conocen lo que es caminar bajo la unción y el poder de Dios. No tienen conocimiento de lo que es el poder de Dios. Apenas ni tampoco han podido sentir la unción y el poder de Dios. Hay muchas personas que cuando tú le preguntas a ellos si alguna vez ellos han sentido el poder y la unción de Dios, lo primero que ellos dicen sí. Cuando veo a alguien que está predicando, cuando el culto está encendido o cuando me meto en oración, lo primero que siento es que los pelos se me paran. Pero eso no es ni la unción y eso no es el poder de Dios. Porque cuando el poder de Dios te agarra, es muy diferente a que los pelos tuyos se le van a parar. Se le van a parar. Es algo totalmente diferente. Totalmente diferente. Y vemos como hay ministros y evangelistas que dicen que caminan con el poder y la unción de Dios. Pero muchas de las personas, como la Biblia dice, que mi pueblo perece por falta de conocimiento. Cuando estas manifestaciones entran a las iglesias, nosotros podemos darnos
darte cuenta, aquella persona que tiene discernimiento de Dios, que no son obras del Espíritu Santo, sino obras desde el mismo infierno, obras mandadas por el mismo Satanás. Vemos como, por ejemplo, yo me recuerdo, y los que no han conocido esto, pueden chequearse en YouTube. Hubieron muchas iglesias que entraron hombres que dijeron que eran hombres de Dios y empezaron a predicar. Y después, cuando ellos decían a los hermanos que pasaran al frente para que recibieran el poder de Dios y la unción de Dios, muchas de las personas, cuando pasaban al frente, esos evangelistas le decían: van a caer ahora mismo por un espíritu que se llama el espíritu de la risa. El espíritu de la risa. Y yo me recuerdo que eso llegó aquí a Bispo también. Eso llegó aquí a Conérico. Y yo me recuerdo una iglesia que cuando yo había entrado a esa iglesia, yo vi cuando un evangelista empezó a ministrar y las personas se caían al piso riéndose y se reían. Pero ¿qué pasa? Muchas de esas personas que se reían, cuando salieron del templo, seguían riéndose. Llegaron a su casa, seguían riéndose. Y me recuerdo que hubieron personas que cayeron hospitalizados por eso. Hospitalizados porque no paraban de reírse. Y en otros lugares de Estados Unidos, muchos de ellos cayeron hasta en manicomio, porque se dejaron engañar por un espíritu demoníaco y pensaron por un momento que era el Espíritu de Dios. El Espíritu de Dios no se mueve de esa manera. El Espíritu de Dios es un espíritu bien ordenado. La unción y el poder de Dios no se mueve de esa manera. Yo también vi como personas, cuando venían estos ministros a orar por ellos y los tocaban y decían que la unción cayera sobre ellos, que el poder de Dios cayera sobre ellos, y nosotros veíamos como estas personas, cuando caían, se empezaban a sacudir por todo el piso. Yo me recuerdo que había gente que se empezaban a moverse como si fuera serpiente. Mira que caían bajo demonios. Me recuerdo también que yo vi un video que había un hombre que estaba sentado en una silla hacia adelante mientras el hombre estaba predicando, y empezó a ministrarle a esa persona, lo tocó, y yo me recuerdo que el moreno empezó a brincar, a reírse, a revolcarse por todo el piso como 3 o 4 veces. Yo me recuerdo que él se estiraba, que alzaba los pies arriba y la cabeza levantaba el cuerpo, cuando vinieron 3 mujeres a tratar de ayudarlo. ¿Tú sabes qué fue lo que pasó? Esos 3 mujeres cayeron bajo ese demonio también, porque eran hombres que tampoco estaban íntegros ante la presencia de Dios. Eran hombres que verdaderamente no le estaban sirviendo a Dios, porque si verdaderamente ellos eran hombres de Dios, cuando eso se manifestara, ellos no iban a caer bajo ese demonio tampoco. No iban a caer bajo ese demonio. Señor, reprenda al diablo. Otra iglesia en California, me recuerdo que había un hombre que estaba predicando la otra vez, y él decía que el amigo de él fue para California, y cuando entró a una iglesia, él dijo: tan pronto yo entré, lo que me dio fue una peste. Había una peste a vómito, una peste a excreta, una peste de toda clase. Cuando el hombre entró, él vio que los mujeres estaban con bolsas plásticas yendo a donde la iglesia, a donde cada persona, porque el que estaba ministrando esa noche le estaba hablando cosas negativas que no venían de Dios. Cuando de repente el pastor se le acercó a ese muchacho, él le dijo: ¿qué es lo que está pasando aquí? Y él dijo: es que mi iglesia está siendo libertada. Él dijo: ¿pero cómo la iglesia está siendo libertada? Él dijo: sí, porque los demonios están saliendo en este momento. Y él dijo: ¿y para qué son esas bolsas? Él dijo: porque es que el que está ministrando dijo que cuando ellos vomitaran, los demonios iban a salir, iban a salir cuando ellos, y que se tiraran, y que gases, los demonios iban a salir. Estas personas se estaban orinando encima y se estaban ensuciando encima. Así no es que trabaja el poder de Dios. Así no es que trabaja la unción y el poder de Dios. Porque no tiene que orinarte encima, no te tiene que ensuciar encima, no tienes que vomitar, porque cuando hay poder y cuando hay unción,
de la vasalla. Los demonios tienen que huir, los demonios tienen que correr. Cuando una iglesia está llena del poder de Dios, los demonios no se atreven a entrar a la iglesia. No se atreven a entrar a la iglesia, porque la iglesia está llena del poder de Dios. Y el Señor rápido los da a descubrir a ellos. Muchas personas salieron endemoniados de ahí. Hasta el día de hoy hay personas que existen en el manicomio por ese demonio de la risa. Ese demonio que los ató hasta el día de hoy. Son prácticas que vienen desde el mismo infierno. Prácticas que Satanás las está mandando a las iglesias para engañar al pueblo de Dios. Y a muchos los está engañando por la simple razón, como dice la palabra de Dios, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Porque son muchas personas que están en la iglesia, en los templos de Dios, que no están orando, no están ayunando y no están leyendo la palabra de Dios. Y cualquier persona de la calle puede venir y predicarle a la iglesia, y ellos se creen que el poder y la unción de Dios se ha manifestado. Pero todo es emoción. Lo que el diablo está buscando en las iglesias, estas iglesias que tú ves grandes, estas iglesias que tú ves con tantos miembros, lo que hay es emoción. Otro pastor, en esta semana estaba escuchando un testimonio de él. Tenía una iglesia de 700 miembros, pero él le ponía un límite a los miembros. Cuando de repente el Espíritu de Dios se les reveló y le dijo a él las cosas que estaban aconteciendo mal, no tan solo en la vida de él, pero en el pueblo. Todas las cosas que estaban aconteciendo mal, este hombre se arrepintió de verdad, se arrepintió de corazón, empezó a predicar la palabra de Dios tal y como es. Y tú sabes qué es lo que pasó. Vinieron dos pastores a donde él, dos pastores. Cuando él sacó el primer CD, el primer DVD, fueron a donde él y le dijeron a él ese mismo día, tenemos que hablar contigo. Él le dijo, vénganse para mi oficina. Cuando ellos entraron a la oficina, ¿tú sabes para qué aquellos dos pastores entraron? Esos dos pastores entraron para decirle a él que ellos también estaban mal ante la presencia de Dios. Y ellos entraron ahí para entregarse al Señor y pedirle perdón al Señor. Porque lo que está pasando aquí con el pueblo de Dios, hoy en día las personas no quieren predicar la palabra de Dios tal y como Dios la manda. Y todo el mundo quiere poner pañitos tibios, pañitos suaves, pañitos y poco a poco el pueblo de Dios se está perdiendo. Me recuerdo, uno de mis amigos fue a predicar a Guatemala. Le dijeron a él que no lo querían ver en Guatemala cuando él fue a predicar allá, porque la apostasía estaba grande allá. El primer día él fue para allá, lo habían amenazado de muerte si él entraba a Guatemala. Pero ¿qué pasó? Él verdaderamente es un guerrero de Dios. Él no le importa que lo amenazcan a él. Es un privilegio uno morir por Cristo, por el Evangelio. Y cuando él fue a Guatemala, fue a predicar 3 días. El primer día se convirtieron más de 2,000 personas. ¿Y tú sabes cuántos pastores se entregaron al Señor en esa noche? Más de 300 pastores aceptaron que estaban mal ante la presencia de Dios. Si los maestros de la palabra de Dios están mal, imagínate los estudiantes. Pero gracias a Dios que existe un pueblo que verdaderamente busca a Dios en espíritu y en verdad, y evangelistas, aleluya, que predican la palabra de Dios tal y como es. El segundo punto que voy a predicar en esta tarde es que hoy en las iglesias, muchas de las iglesias están muertas espiritualmente por la simple razón que no quieren que el poder y la unción de Dios se active. Por la simple razón que donde hay poder y hay unción de Dios, Dios empieza a sacar los pañitos a la luz. No quieren que Dios empiece a descubrir pecados que ellos mismos tienen escondidos. Iglesia que está el poder y la unción de Dios, el Señor descubre las cosas que están ocultas. Por eso es que
Necesitamos hombres y mujeres que estén llenos del poder de Dios y de la unción de Dios, para que Dios empiece a descubrir los secretos que el diablo ha puesto en las iglesias. Y ese es el problema, que el pueblo de Dios no quiere caminar bajo la unción y el poder. Y donde no está la unción y donde no está el poder de Dios, los dones del Espíritu Santo no se pueden activar. No se pueden activar. No se pueden activar. Yo me recuerdo que hace un par de años atrás, yo le estaba orando al Señor. Cuando yo me entregué al Señor y le dije: Señor, yo quiero que tú me uses de gran manera. Yo quiero que tú me uses de gran manera. Y empecé a orar, y empecé a orar, y empecé a orar. De repente me recuerdo que una noche el Espíritu de Dios me habla. Y el Espíritu de Dios me dice: Carlos, ¿tú quieres que yo te use? Yo dije: sí. ¿Tú quieres que yo te hable? Yo dije: sí. Eran como las 3, 4 de la mañana. De repente él me dice: lo primero que tienes que hacer es orar, para que yo pueda tener una comunicación contigo, porque muchas de las personas no están comunicadas conmigo. ¿Y cómo tú quieres que Dios te entregue poder y unción si tú no estás comunicado con Dios? ¿Cómo tú quieres que Dios se manifieste en tu vida si no hay comunicación contigo? Contigo y con Dios. Dios no te va a usar de gran manera si no hay comunicación con Dios. Dios no te va a usar de gran manera si tú no oras, si tú no ayunas y tú no lees la palabra de Dios. Porque de qué te vale que tú tengas unción y que tengas poder, pero no hay comunicación contigo y con Dios. De repente empecé a orar, empecé a romper noche. Me recuerdo que habían semanas que yo le decía a mi esposa: me voy a meter en ayuno por una semana, rompiendo a las 12, a la 1, y me voy a meter con Dios. Me separaba, estaba en el cuarto 24 horas, orando, ayunando, glorificando al Señor. De repente el Espíritu de Dios me empezó a hablar y me empezó a decir: Carlos, yo quiero que te ayude más fuerte. Y yo dije: pero ¿por qué, Señor? Si yo estoy ayunando, estoy orando, me estoy congregando. Él dijo: vas a entrar en 4 diferentes ayunos. 4 diferentes ayunos. Cuando el Espíritu de Dios me habló esa noche, yo estaba haciendo un ayuno de 5 días, rompiendo a la 1, a las 2, a las 3 de la tarde, pero siempre estaba encerrado por 24 horas. De repente, cuando el Espíritu de Dios me habló y me dijo: estos 4 ayunos van a ser diferentes que lo que tú estás haciendo ahora, le digo yo al Señor: Señor, ¿cómo tú quieres que yo haga estos ayunos? El Señor me dijo: el primero va a ser de 7 días. No vas a comer nada por 7 días, solamente vas a beber agua. El segundo va a ser de 14 días. Lo mismo vas a hacer. Vas a ayunar por 24 horas y solamente vas a beber agua. El tercero va a ser de 21 días de ayuno. Va a ser igual, solamente vas a beber agua. Vas a estar encerrado por 24 horas en esos 21 días de ayuno. Y el cuarto va a ser de 40 días, solamente con agua. Porque hay algo grande que yo te quiero mostrar. Hay algo grande que yo te quiero mostrar. Pero tienes que entrar en estos ayunos, me dijo el Señor. Empecé a orar y empecé a orar. Había momentos que por semanas yo estaba orando 5 o 7 horas al día. Había veces que yo me encerraba los weekends, el viernes hasta el lunes, y estaba orando y ayunando y metiéndome con Dios. Entre los 7 días de ayuno vi la gloria de Dios y Dios se manifestó de una manera poderosa. No voy a contar las cosas que pasaron, porque si no, esa es otra predicación. Después de eso, cuando yo entré esos 7 días de ayuno, el poder de Dios se manifestó de una manera grande y poderosa. En el lugar donde yo estaba, la iglesia donde yo estaba, había cosas que estaban pasando, que estaban ocultas. Y el Espíritu de Dios me lo empezó a mostrar. Me lo empezó a mostrar. Pero cuando el Espíritu de Dios me lo mostró, yo lloré. Y el Señor me dijo: mi siervo, tienes que hablar
todo lo que yo te muestre tienes que hablar. De repente yo empecé a llorar y le dije al Señor, Señor, ¿por qué tú no usas a otra persona? ¿Por qué tú no traes a otra persona? ¿Por qué hay profetas y evangelistas que se están trepando en el altar y están trayendo palabras, diciendo que tú lo vas a prosperar, diciendo que tú lo vas a engrandecer? Y el Espíritu de Dios me decía, porque son mentiras de ellos. Son mentiras de ellos. Por eso es que yo tengo que levantar a alguien de esa misma iglesia, de esa misma congregación. Y yo lloraba y yo le dije al Señor, yo no quiero hablar, me arrepiento, yo no quiero hablar, le decía al Señor. De momento, cuando pasó los 3 meses, yo no podía dormir, yo estaba desinquieto, por las noches yo estaba llorando, yo veía cuando los demonios estaban alrededor de mi hogar, tocaban las ventanas de mi casa. Mi esposa está de testiga, ella está de testigo porque yo me recuerdo que en una ocasión los demonios cuando estaban tocando la ventana de mi casa, mi esposa lo pudo escuchar y ellos me decían, Carlito, sal para afuera. Los demonios se estaban manifestando, pero era porque yo no quería hablar. Porque al tú cerrarle las puertas a Dios, le estás abriendo las puertas al infierno. Y se empezaron a manifestar y empezaron a manifestar. Y yo le dije, Señor, si tú quieres que yo hable, yo quiero que tú me empieces a dar los dones del Espíritu Santo también. De repente, esa noche yo me fui a dormir. Cuando me fui a dormir, yo me recuerdo que yo estaba postrado en la cama. No hacía ni 2 minutos que yo me había acostado. De repente sentí que mi espíritu estaba saliendo de mi cuerpo, estaba flotando en el aire. Cuando mi espíritu empezó a flotar en el aire, ahí mismo yo abrí los ojos y yo vi una luz que me impactó, me paralizó y me tiró para acá, para mi cuerpo. Cuando yo empecé a ver esas cosas, yo le dije, Dios mío, ¿qué está pasando? No tan solo eso, yo estando en la iglesia, porque eso era el principio que yo me metí a la iglesia, cogí un coraje y dije, me salgo de los caminos del Señor. No voy a predicar, no voy a buscar de Dios. Y cuando de repente pasé un coraje con uno de mis familiares que me retaron a mí, retaron a mi propia familia, siendo familiares de nosotros, yo le dije a mi esposa, yo estoy perdiendo tiempo en la iglesia. Yo dije, estoy perdiendo tiempo en la iglesia. Yo llevaba como 5 meses metido en la iglesia. Yo dije, voy a agarrar una pistola, me voy a meter a esa casa, lo voy a entrar a tiros a todos y los voy a matar. Empecé a planear cómo asesinar a estas personas. De repente, la única que sabía lo que yo iba a hacer era mi esposa, y ella estaba en contra de lo que yo estaba planeando hacer. Pero no tan solo mi esposa lo sabía, sino también el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo de Dios. De repente, como a las 6 de la mañana, el Señor me levanta y me dice, levántate y clama. El diablo te está zarandeando, los demonios te están zarandeando. Quieren destrozarte, mi siervo. Esto no estaba en el mensaje, lo que estoy hablando ahora. De repente, cuando yo me levanto, que estoy caminando para el baño, miro a mano derecha, veo el cuarto de la nena mía mayor que está la puerta abierta. De repente yo la veo sentada en la cama llorando. Y yo le digo a mi niña, baby, ¿qué te está pasando? Ella dijo, papi, yo vi un sueño. Tuve un sueño y yo sé que fue de parte de Dios. Y ella dijo, entré a un lugar y era una casa. Y eran tus familiares que estaban en esa casa. Los vi a todos asesinados. Los habían matado, los habían picado en canto. Fue una masacre que pasó en esa casa. Me dijo, papi, yo no sé qué es lo que va a pasar, pero el diablo está buscando hacer una masacre en contra de tu propia familia, en contra de mi propia familia. Y de repente, cuando yo la miré, yo dije, wow, ella no sabía lo que yo estaba planeando. Ella no sabía nada que yo estaba planeando asesinar a esas personas. A todos los iba a matar. No me importaba si habían adultos, no me importaba si habían niños, si habían jóvenes, a todos. Había como 5 de ellos que yo iba a matar ese día. Los iba a matar, los iba a asesinar, no me importaba. Pero el Espíritu de Dios, gracias, Él habla verdaderamente. Él habla.
remanda la matuita de machete de manda la basura. Yo pude entender que Dios sí tenía un plan en mi vida. Yo pude entender que Dios tenía un plan en mi vida. Y por eso fue que el diablo trató de destrozar mi vida por mucho tiempo. El diablo trató recamasaca manda la basaita. Un requemende le mantara machende le basuqueta taitara machunda la basunda. En ese día yo tomé una decisión y yo dije, Señor, yo voy a buscar de ti en espíritu y en verdad, pero yo quiero que tú saques y arranques de mí todo rencor que hay en mí. Así te dice el Señor en esta noche. Quiero arrancar de Baquete de Bashaya de los corazones que están quebrantados en este lugar. Porque aquí hay corazones que están quebrantados, Sabashende de Basaita. Y Dios quiere cambiar esos corazones vengativos. Dios quiere cambiarlos. Yo no sé por qué Dios está hablando esto, porque esto no estaba ni en el mensaje. Esto no era algo que yo iba a predicar esta noche, pero el Espíritu de Dios me dijo, cuando yo estaba tirando para acá, el Espíritu de Dios me dijo, hay puertas que yo voy a abrir en la senda antigua. Hay puertas que el diablo ha cerrado, pero yo la voy a abrir a sacar la bachata. Voy a empezar a abrir puertas para la senda antigua. Derecha, babachete, de masaita, la basonde. Urracamataika, tutaika, machende, de basocata, la masonda. Orrecamamama, candele, le cumbe, le candele, la namachende, de punta. Urrecandara, basende, de masaita. Por eso es que nosotros necesitamos congregarnos ante la presencia de Dios. Por eso es que nosotros tenemos que ayunar, tenemos que orar, tenemos que pedir al Señor que nos llene del poder, que nos llene de la unción y de los dones del Espíritu Santo. Porque aquí van a entrar personas atados, endemoniados. Ay, Samanda la basaita. Y a través de ustedes ellos van a ser libertados. Pero que tú te crees que el diablo no te va a hacer la guerra. Seguro que sí. Que tú te crees que los pensamientos no van a llegar a tu vida. Seguro que sí. Pero tú sabes cuándo. Es que tú sabes que el Espíritu de Dios mora en ti. Es cuando los pensamientos llegan a tu vida y el Espíritu Santo en ese momento te dice no, no le creas, reprende al diablo y no te dejes no te dejes engañar. Ahí es que tú sabes que el Espíritu de Tabashe, ay Dios mío, aquí voy a estar y yo predicando, hablando en lengua, Dios mío. Derecha y Talamashe, derema tu cabashe, derema su cama, te levanta rebasanda, te levanta recata la matuita la basanda, te levanta recumasa y te levasente, levántate recupa la quiere masaita la basanda. Gloria a Dios, aleluya, 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 aleluya. Alaba pueblo, alaba gente, alaba, alaba, no importa lo que esté sucediendo en tu vida, solamente lo que tienes que alabar al Señor, aunque el diablo te quiera destrozar, solamente con tu adoración, tú vas a ver las cadenas que van a ser rotas, tú vas a ver que va a haber plaga, mancha, la basaina, liberación en tu vida, liberación en la vida de tus familiares. Solamente tienes que adorar al Señor. Adora, papá. Aleluya, aleluya, aleluya. Esta es una iglesia que Dios ha escogido para hacer la diferencia aquí en Brisbane.
iglesia. Por eso es que el diablo nos ha hecho la guerra año tras año. Año tras año le ha hecho la guerra a ustedes. Le ha hecho la guerra al pastor. Yo te pago a ti, que si yo me siento con cada uno de ustedes me van a decir que están guerreando en diferentes maneras. Y el 99% están guerreando mentalmente, porque el diablo está tratando de destrozar a muchos de ustedes mentalmente. Carema Shaita quiere destrozarlos mentalmente, porque ustedes son útiles ante la presencia de Dios. Ustedes son el pueblo de Dios. Carema Shaita manda la basalta. Ustedes son el pueblo de Dios, unos escogidos ante la presencia de Dios. Y por eso es que el diablo los quiere destrozar, porque a través de ustedes, que son la columna de la familia, si la columna cae, la familia cae destrozada, porque ustedes son columnas de Dios, columnas de la familia. Por eso es que se tienen que levantar, por eso es que tienen que luchar, y por eso es que tienen que pedirle a Dios la unción y el poder de Dios que se manifieste en tu vida. Columna, columna, columna. Oh, Shakamazoy Cataramanta. Columna, columna. Ay, Camache. Oh, sacando. Hay columnas que Dios saca de esta iglesia también. Hay columnas que Dios saca de esta iglesia, porque está poniendo columnas nuevas, pero con poder y con unción. Porque ya esas vigas están podridas. Esas vigas no quieren ser restauradas, pero Dios las va a quitar y poner columnas nuevas. Recae esta lava santa. Pero gracias a Dios que sentimos hombres que Dios ha puesto aquí en la tierra para hacer la diferencia. Gracias a Dios que Dios ha puesto hombres y mujeres aquí en la celda antigua para hacer la diferencia. Así como Dios le dijo a Jeremías, así Dios te dice en esta noche. Como dice en Jeremías 1:5, antes que te formases en el vientre, te conocí, y antes que naciese, te santifiqué, y te dijo el profeta a las naciones. Dios a cada uno de ustedes, Él los conoció y Él los santificó con un propósito. El de ustedes orarle a Dios y meterse en ayuno y oración para que Dios les revele el propósito que los tiene aquí en esta iglesia, el propósito que Dios nos trajo a este mundo, porque cada uno de nosotros tenemos un propósito y ese propósito se tiene que cumplir. Se va a cumplir, el diablo quiera o no quiera, se tiene que cumplir. Se va a cumplir. Vemos como hombres que Dios marcó para hacer la diferencia, como Jeremías, como Moisés, como Elías, como Eliseo. Y vemos también como hubo un hombre que pisó esta tierra, que sanó la suegra de Pedro. Hubo un hombre que sanaba a los leprosos. Hubo un hombre que sanaba a los paralíticos. Hubo un hombre que sanaba a los ciegos. Hubo un hombre que libertaba a los endemoniados. Hubo un hombre que sanó a una mujer que estaba con el flujo de sangre. Por más de 12 años estaba con el flujo de sangre. Esta mujer había gastado toda su fortuna en doctores, pero lo malo que ella tenía era que ella iba donde los doctores terrenales, pero no estaba yendo a donde el doctor de los doctores, que se llama Jesucristo, que está lleno de poder y de unción. Este mismo hombre llamado Jesucristo levantó la hija de Jairo, que estaba muerta, pero porque en él había poder y había unción. Este hombre fue un hombre que también calmó la tempestad, que los hombres decían, este hombre que aún los vientos le obedecen y los mares le obedecen. Si él hizo todas estas cosas y la unción y el poder de Dios se movió a través de Jesucristo, imaginen ustedes
que nosotros haremos cosas mayores que las que hizo Él en el nombre de Jesucristo. Hoy en día los males, las tormentas tienen que escucharlos a ustedes. Los enfermos tienen que salir sanados, los endemoniados tienen que salir libertados, porque en ustedes hay unción y hay poder. Vemos como Pedro era un hombre que caminaba con Jesucristo, caminó, estaba lleno del poder y de la unción de Dios, que el mismo dice que con la sombra de Pedro se sanaban los enfermos, con la sombra de Pedro los endemoniados salían libertados. Pero como dice el coro, no era ni Pedro, no era la sombra, era porque Pedro tenía el espíritu del Nazareno. En Pedro había poder, en Pedro había unción. Así mismo Dios te dice en esta tarde: yo te quiero dar poder, yo te quiero dar unción. Y Pedro, juntamente con Juan, en Hechos capítulo 3, versículo 1 al 10, dice que Pedro y Juan estaban caminando para el templo en la hora novena, y siempre ponían a un paralítico ahí. Este hombre no podía caminar, todas las mañanas tenían que ponerlo ahí, por la simple razón que este hombre no podía trabajar, y la única manera que él podía obtener dinero, obtener limosna, era pidiendo, mendigando. Pero mira cómo Dios estaba en el asunto. Mira cómo Dios estaba en el asunto. Que ese día, cuando Pedro y Juan iban para el templo a la hora novena, dice que este hombre empezó a pedirle a ellos limosna. Y empezó a pedirle limosna. Y para que vea que Dios estaba en el asunto, ni Pedro ni Juan tenían ni oro, no tenían ni plata, no tenían para darle limosna. Pero ¿tú sabes por qué Dios permitió que se pasara? ¿Tú sabes por qué? Porque yo me imagino que si Pedro o Juan tuviesen limosna, tal vez le iban a pasar por el lado del mendigo, y cuando el mendigo pidiera, uno iba a sacar tal de plata y el otro iba a sacar tal de oro. Iban a seguir caminando para el templo de la hermosa, y no iba a ver la manifestación y el poder de Dios moverse en ese momento. Y hoy en día yo tal vez no estuviese ni predicando de eso. Pero como este hombre estaba lleno del poder y de la unción de Dios, cuando el mendigo le pidió limosna, él se le quedó mirando y le dijo al mendigo: mírame. Y le dijo: no tengo plata ni oro, pero lo que tengo te doy. En el nombre de Jesús de Nazaret, levántate y anda. Así te dice el Señor en esta noche. Tal vez no te doy plata, tal vez no te doy oro, tal vez no te doy un carro nuevo, no te doy una mansión, pero te quiero llenar de poder, te quiero llenar de unción, te quiero llenar de victoria de mi Santo Espíritu. Y hoy te digo: tal vez no te doy plata ni oro, pero levántate, levántate en el nombre de Jesús. Vamos a estar puestos de pies. Oh, reina, va a ser de la basaita, la basaya. Si hace tiempo
lengua. Hoy es la noche para hablar en lengua. Hoy es la noche que el poder de Dios quiere manifestarse en tu vida. Si estás enfermo, hoy es la noche que Dios quiere poner sanidad en tu vida. Dios quiere restaurarte. Dios quiere restaurar tu matrimonio. Dios quiere restaurar tu finanza. Dios quiere restaurar tu salud. Un shacamanda la basaita. Un recanda la vaquia basaita. Recamanda la basaita. Un recamanda. Pasa al frente, yo quiero orar por ti. Pasa al frente, yo quiero orar por ti. Échale el curso de basaita. Pasa al frente, yo quiero orar por ti. Si quieres que Dios empiece a orar, pasa al frente, yo quiero orar por ti. Si tú quieres sentir una restauración esta noche, pasa al frente, yo quiero orar por ti. Si tú quieres que Dios empiece a dar en visiones y en sueños, como así Dios te habla, pasa al frente. En el nombre de Jesús, pasa al frente. Ay, la presencia de Dios está aquí en este lugar. Siento la presencia de Dios en este lugar. Siento la presencia de Dios en este lugar. Yo siento un calor espiritual de cada gente de la tierra santa. Siento la presencia de Dios. Yo sé que Dios se habla aquí hoy. Pasa al frente. Pasa al frente. Si estás enfermo, pasa al frente. Te ruego que pase al frente para que reciba sanidad en esta noche. Pasa al frente. Ahora se pierde el mundo. Poder de Dios cae sobre la iglesia. Unción de Dios cae sobre la iglesia. Señor, háblale a tu iglesia. Señor, ahora mismo como un nuevo poder en la iglesia que sea propulsado por el Espíritu Santo. Oh, yes, 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 yes. Si estás cansado, estoy hablando de pasar al frente y no has sentido el poder de Dios y una restauración que Dios ha hecho en tu vida o que Él haga en tu vida, pasa al frente. Te reto que pase al frente, porque hoy es la noche que Dios te está llamando. Ay, la noche que oh, aleluya.
Se olvidó de algo,
que digan, Señor, yo quiero que usted lo empiece a hablar a cada uno de nosotros. Empieza a hablar. Pero lo que tienen que hacer es meterse en fuertes ayunos y en fuertes oraciones para que ustedes vean la gloria de Dios moverse en la vida de ustedes. Porque si la Biblia dice que en los postreros días la gloria de Dios será mayor, mayor, nosotros estamos en los postreros días ahora mismo. Y la gloria de Dios, el poder y la unción se tiene que mover en la vida de ustedes, así mismo como en la mía. En el nombre de Jesús, manténganme a mí en oración y a mi familia. Y el ministerio que Dios ha puesto en mi vida y cada uno de los ministerios de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Yes, Lord. Gracias, Señor. Vine aquí a predicar tu palabra, Señor. Gloria a Dios. Te doy toda la gloria y toda la honra. Gracias. Permite que cada hermano no salga de aquí igual, Señor, en el nombre de Jesús. Permite, Señor, que sea alguno, Señor, que esté enfermo ahora mismo en el nombre de Jesús. Ahí donde está, reciba la sanidad ahora mismo en su cuerpo, Señor Jesús. Que puedan identificar la gloria que estás moviendo en su vida, Señor, en el nombre de Jesús. Y que en el norte, en el sur, en el este y oeste de aquí, de Puerto Rico y de todo México y de todo Estados Unidos y en otros países, pueden escuchar la gloria tuya como se está moviendo en esta iglesia, en la centro vivo, Señor. Y hay las personas que van a ver este video allá en África, allá en Italia, en Lagos, Italia, allá en Brasil, allá en Portugal, allá en Puerto Rico, en la República Dominicana y otros lugares. Personas que están conectadas con el ministerio mío, Señor Jesús. Ahora mismo aquellos que necesitan restauración, pónganos, Señor, en el nombre de Jesús. Cuando ellos vean este video, en el nombre de Jesús. Ahora mismo, Señor, por tu palabra. Yes, Lord. Thank you, Jesus. Le doy toda la gloria y toda la honra a mi papá, que me permitió traer el mensaje de esta noche. Para mí, verdaderamente es un privilegio predicar la palabra de Dios. No tan solo yo, ver a mis hermanos en Cristo predicando la palabra, ver cómo Dios está levantando a aquel hombre guerrero como Dennis, Mitchell, Cristian, mi hermano Abraham, este varón Luis, Dios lo está levantando, Ángel, Reinaldo, a José, a los caballeros aquí, por el ministerio de música. Willy, love you, brother, man. En nombre de Jesús, es una bendición para mí. Hasta aquí de parte, que el Señor me lo bendiga. Y nuestro hermano Richard Centeno con nosotros.